Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentre muy bien. Que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes. Les habla José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Hoy nuevamente a compartir una enseñanza que tiene por título Conservando la unidad y venciendo la tentación. Por él escrito está. La voluntad de Dios, mis amados hermanos, es el camino al cielo. Si uno preguntara a cada hermano su color favorito o su comida favorita, muchos no coincidimos con los gustos. Tendríamos diferentes pensamientos y no conservaríamos la unidad. Y por eso es la importancia en cuanto a las cosas de Dios, hablar conforme a lo que está escrito. El significado de la palabra escrito está es la voluntad de Dios. Es hablar conforme a las palabras de Dios. Esa es la autoridad final en cuanto a religión. Es la voluntad de Dios. Como dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para poder entrar al cielo entonces es debemos actuar conforme a la voluntad de Dios. Y es muy importante practicar la voluntad de Dios para conservar la unidad y salir triunfante en cada tentación que se presente en nuestra vida. Juan 17:21 al 23 dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están perfectamente unidos en el mismo propósito, en la misma obra, y nos enseña su unidad. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La única forma de que todos los cristianos en el mundo estemos en completa unidad es hablando conforme a las palabras de Dios. Por eso iniciaba este estudio diciendo que si preguntáramos a cada hermano su color favorito, personalmente a mí me gusta el azul, a mi esposa le gusta el morado, a mi hija el rosado, y así si nosotros le preguntáramos a todos, todos tuviéramos un gusto diferente, igual que los alimentos. A algunos les gusta más el pollo que la carne, algunos no comen pollo ni carne, y etcétera, etcétera. Pero en cuanto a las cosas de Dios, sí todos debemos tener una misma mente. Y la única forma de que tengamos todos una misma mente es hablando conforme a las palabras de Dios. El ser uno en el Padre y en el Hijo requiere la enseñanza o como dice la palabra, la obediencia a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Y esto está registrado en los 27 libros del Nuevo Testamento. Esto es importante tenerlo presente. En Juan 12:49 nos enseña un ejemplo de su unidad. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Jesús y el Padre enseñan lo mismo, y la única forma de que nosotros los cristianos hablemos lo mismo es como hablando con un escrito está. Para cada enseñanza presentar libro, capítulo y versículo para toda práctica. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en cuanto a la regla que Dios utiliza para enseñar su voluntad. Eso está en 2 de Pedro 1:21.
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando leemos la Biblia, la palabra, escrito está, nos enseña que la palabra de Dios es la autoridad final. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Romanos 1:17 nos dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. Gálatas 4:22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, porque está escrito, ahí nos confirma eso. Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí encontramos unos ejemplos como los apóstoles hablaron con un escrito está. Y eso también nos corresponde a nosotros los cristianos hacerlo. El apóstol Pablo enseña en 1 Corintios 4:6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, mis hermanos, no propasarse, no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces ahí es cuando uno dice, medita, oiga, nosotros debemos dejar expresiones como yo pienso que, imaginemos que, yo creo que, yo siento que, supongamos que, a mí me parece que. Y es importante recordar que los sentimientos, mis hermanos, no están por encima de la voluntad de Dios. Es decir, vamos a poner un ejemplo, Juan 3:16, lo leemos, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo aquí en Juan 3:16. Vamos a leer un ejemplo. Vamos a buscarlo, Juan 3:16. Nos dice lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo leo el pasaje y digo, imaginemos que, ¿cómo pondríamos un ejemplo? O más bien yo creo que Jesús no murió por todo el mundo. Entonces ahí ya empieza la división, ¿no, hermano? Pero ahí sí, escrito está, dice que sí murió por todo el mundo. No, pero es que yo creo. Entonces inmediatamente empieza la división. Por eso todos debemos hablar con un escrito está. Y recordar los pasajes como 1 de Pedro 4:11 y 1 de Corintios 4:6 como regla de fe. 1 de Corintios 4:6 nos dice, oiga, hermanos, no piensen más de lo que está escrito. Y 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces ahí teníamos un ejemplo. Entonces esto es importante tenerlo presente. Vamos a buscar otro ejemplo, mis hermanos. Vamos a buscar otro ejemplo que también sé que va a ser muy edificante para nosotros. Vamos a hablar un poquito sobre el carcelero de Filipos. Y esto es un muy buen ejemplo. Vamos a empezar desde el versículo 27, Hechos
16. Vamos a empezarlo desde el versículo 30. Hechos 16, versículo 30, dice. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces muchos dicen, vea hermano, yo creo que no hay que hacer más nada, porque aquí dice en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y uno le dice, bueno, para uno poder entender la voluntad de Dios, hay que leer todo el contexto. Si uno continúa leyendo, se da cuenta de eso. Entonces dice, y le hablaron la palabra del Señor, esto es el Evangelio, a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, todos los que estaban en la casa comprendían lo que se le estaba exponiendo. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces vea, si ve, escrito está, hay que bautizarse para poder ser salvo. Ahí tenemos otro ejemplo. Entonces debemos seguir el mismo ejemplo, todo lo que hablemos y practiquemos debe ser conforme a lo que está escrito. Esta parte también es importante resaltarla en que cuando estemos estudiando la palabra de Dios, no debemos quedarnos solo en un versículo, sino leer el contexto para poder comprender el mensaje completo. Muchas personas hoy solo piensan que deben creer en Jesucristo y serán salvos ellos y su casa, pero no continúan leyendo. Y ya nos dimos cuenta de que esas personas escucharon el Evangelio, lo entendían y fueron bautizados él y todos los de su casa. Entonces esto es importante resaltarlo. Entonces recordando que las palabras de Cristo juzgarán en el día final, la importancia de hablar conforme a lo que está escrito. Juan 12, 44 al 50. Vamos a leerlo desde el 47. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Decir, mis hermanos, que nosotros vamos a ser juzgados es por lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, es decir, lo que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Por eso es importante hablar conforme a las palabras de Dios para así practicar la voluntad de Dios. Vamos al punto ahora de venciendo la tentación, como decir, venciendo al diablo. Como cristiano es de reconocer que tenemos una lucha constante. La tentación es algo que todos enfrentamos en algún momento. Como dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, cada vez que venga una tentación a nuestra vida, debemos recordar, entender que así como llegó, podemos salir de ella. Si nosotros llega la tentación y avanzamos hacia ella, ahí sí tenemos nosotros un problema. Y que es que no hay un arrepentimiento verdadero, que aún estoy siendo dominado por la carne y eso sí es un problema. Entonces debemos tener cuidado con eso porque para cada tentación hay una salida, mis amados hermanos y hermanas. Entonces el cristiano no tiene excusa si no vence la tentación, porque tiene la salida. Y hay pasajes bíblicos, esto es importante, por eso es meditar en las escrituras siempre, para combatir cada tentación. Al ser tentados, nos acordamos de ellos. Por ejemplo, muy común, cuando es tentado, no asistir a los servicios del Señor. Entonces usted inmediatamente, Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Entonces ahí recordamos el mandamiento. No quiero ir al servicio. Uy, pero inmediatamente usted recuerda, pero Dios me dice en su palabra que no debo dejar de congregarme. Cuando es tentado a poner la familia primero, te recuerda Mateo 10:37. El que ama a su papá o a su mamá más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces usted dice, uy, Dios no me está diciendo que no ame a mi familia, sino que lo ponga a Él en primer lugar. Dios sobre todas las cosas. Él es el primer amor en nuestra vida. A Él es el quien debemos seguir. ¿Cierto? Entonces, Dios no nos dice, oiga, no amen a su familia. No, ámenme a mí primero y también a su familia. Entonces, primero Dios sobre todas las cosas. Cuando es tentado a no cantar, uy, llegó al servicio pero no le gusta cantar. Usted recuerda Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, a usted que no le gusta quizás cantar al Señor, ahí nos dice, oiga, debemos cantarle a nuestro Dios, alabarlo y exaltarlo. Cuando es tentado a no perdonar, Marcos 11:25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. Esto es muy claro, mis hermanos. Si usted es tentado a no perdonar a alguien, usted recuerda, si yo no perdono, Dios tampoco me va a perdonar cuando yo le falle a Él. Cuando es tentado a no trabajar, tiene pereza. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Porque cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Acá es importante resaltar, hermanos, que hay momentos donde cualquier persona puede pasar por una situación que no consigue empleo. ¿Cierto? Esa persona se está esmerando por buscar el empleo, pero no lo consigue. Ahí ese pasaje no aplica a esa persona. Porque he escuchado a personas que dicen, el que no trabaje, que no coma. Pero ahí no dice eso. Dice el que no quiera trabajar, no el que no tenga la posibilidad de trabajar, el que no consiga empleo. Entonces es importante recordar esto. Quería resaltarlo porque hablamos de este pasaje y sé que muchos enseñan que el que no trabaje, que no coma. No, el pasaje no dice eso, dice el que no quiera trabajar. Tiene la posibilidad, tiene quien le ayude, pero no quiere trabajar. Ese sí, nos dice el Señor, tampoco coma. Cuando es tentado a devolver mal por mal. Mateo 5:44, recordamos enseguida. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es mandamiento de Dios. El amor debe ser, no debe ser parcial. Debemos amar a todos, así como Dios amó a todo el mundo. Cuando es tentado a aborrecer al hermano, te recuerda inmediatamente 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ayer precisamente estaba dando una clase y preguntaba, bueno, ¿quién es homicida? Y normalmente se entiende que homicida es aquella persona que quita la vida. Y sí, esa persona es homicida. Pero homicida también es el que aborrece a su hermano. Es decir, que está en la misma condición que el que le quita la vida a una persona. Entonces, 1 Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuando es tentado a poner el trabajo o negocio primero, por encima de Dios, te recuerda Mateo 6:33. Así que, primero busquen el reino de Dios y su justicia, óigase bien, y se les dará todo lo que necesitan. Cuando hablamos del reino de Dios, su iglesia,
Y cuando hablamos de su justicia, es sus mandamientos. Entonces ahí usted recuerda Hebreos 10:25 que nos dice, no dejando de congregarnos. Si nosotros ponemos por encima trabajo, familia, cualquier otra actividad, por encima de las cosas de Dios, pues estamos actuando mal, no estamos actuando conforme a su voluntad. Cuando la mujer es tentada a ser la cabeza de la familia, la mujer debe recordar inmediatamente Efesios 5:22 y versículo 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cuando es tentado a no disciplinar a sus hijos, recuerde Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no prorroguéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando es tentado a mirar a una mujer para codiciarla, recordamos inmediatamente Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, las Sagradas Escrituras nos ayudan a estar preparados para vencer la tentación y para conservar la unidad. Si deseamos nosotros entrar al cielo, necesitamos hablar y actuar conforme a la voluntad de Dios, hablando con un escrito está. Entonces, mis hermanos, esta era la enseñanza que quería compartir el día de hoy, esperando que sea de gran edificación. Y recuerden, todos debemos hablar con un escrito está y desechar de nuestra vida palabras como el yo creo, el yo pienso, el a mí me parece, yo no lo veo mal, porque esto no es la voluntad de Dios y eso causa división. Entonces, para que todos estemos pensando lo mismo, estando yo aquí en Colombia, otros hermanos en México, en Puerto Rico, en Estados Unidos, para todos hablar lo mismo es hablando conforme a las palabras de Dios. Esta es la única forma de todos estar bajo una misma regla de fe. Entonces, este era el mensaje. Les envío un fuerte abrazo y que Dios les bendiga en gran manera.